Hoy vamos a meternos en un tema fascinante, cómo algo tan universal como las matemáticas se está rediseñando para que, de verdad, sea para todos. Nos vamos a centrar en unas estrategias súper innovadoras pensadas para y por la comunidad sorda. Siempre hemos oído eso de que las matemáticas son un lenguaje universal, ¿no? Pero, a ver, ¿qué tan cierto es eso? Para muchos estudiantes con discapacidad auditiva, este supuesto lenguaje universal es más bien un muro, lleno de barreras invisibles pero muy reales. Así que bueno, vamos a desarmar esta idea. Primero lo primero, exploremos por qué el lenguaje matemático no es tan accesible como creemos y cuáles son esos desafíos únicos que enfrentan los estudiantes sordos. Aquí tenemos un ejemplo perfecto del problema. Palabras que usamos todos los días, de repente, en matemáticas significan algo completamente distinto. Imaginen el cortocircuito mental. El término primo es clarísimo. En casa es un familiar, en clase es un número. Esta dualidad es un obstáculo lingüístico enorme. Y los desafíos van mucho más allá de las palabras. Los estudiantes sordos se pierden de lo que se llama aprendizaje incidental, o sea, ese conocimiento que uno absorbe casi sin darse cuenta escuchando conversaciones por ahí. Si a eso le sumamos conceptos abstractos como hipotenusa o el comportamiento de una función exponencial que no puedes tocar ni ver directamente, pues se convierten en barreras gigantes. Su aprendizaje es, por naturaleza, visual. Entonces, ¿cuál es el primer paso para derribar estas barreras? La respuesta está en el propio lenguaje. Veamos cómo la lengua de señas se convierte en la base de absolutamente todo. Esto lo ilustra de una manera genial. A la izquierda, la fórmula abstracta del perímetro. A la derecha, la seña. Pero fíjense bien, la seña no es una simple traducción, es el concepto en movimiento. Las manos trazan el contorno mostrando visualmente la idea de medir alrededor. Es mucho más intuitivo y directo. Y aquí viene el punto clave. No se trata solo de usar las señas que ya existen. Para muchísimos conceptos matemáticos, sobre todo los más complejos, simplemente no hay señas. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser creadas desde cero en un proceso de colaboración. Miren este ejemplo concreto. Para crear la seña de la propiedad conmutativa, profes y estudiantes sordos se sentaron a pensar cómo representamos la idea de que el orden no importa. Y la seña final, con las manos intercambiando sus lugares, captura esa esencia matemática de una forma puramente visual. ¡Es brillante! Lo mismo pasó con la propiedad distributiva. Esta seña no fue impuesta por nadie, nació del consenso, de la comunidad. El movimiento de las manos que reparten un elemento refleja la operación matemática. Este proceso asegura que las señas sean lógicas, que se puedan recordar y, lo más importante, que tengan un significado real para quienes las usan. Muy bien, una vez que tenemos una base de lenguaje sólida, entra en juego un aliado superpoderoso, la tecnología. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial y otras herramientas digitales están construyendo puentes para la comprensión. Cuando hablamos de IA en este contexto, nos referimos a una inteligencia artificial inclusiva. Ojo, no se trata de reemplazar al profesor, para nada. Se trata de darle herramientas que personalizan la educación, que se adaptan al ritmo y estilo de cada persona para que pueda alcanzar su máximo potencial. Y esto no es ciencia ficción, ya está pasando. Herramientas como Google Live Transcribe pueden convertir la voz del profesor en texto, en tiempo real. Otter.ai hace que tomar apuntes sea mucho más fácil. Y aplicaciones como Ava están avanzando muchísimo en la traducción automática. Todo esto va cerrando la brecha de comunicación. ¿Y se acuerdan de los conceptos abstractos que mencionamos, como las funciones exponenciales y logarítmicas? Bueno, para eso el software interactivo es clave. Programas como GeoGebra permiten a los estudiantes no solo ver la gráfica de una función, sino manipularla, cambiar las variables y ver al instante cómo la curva crece o se achica. Esto convierte una idea abstracta en una experiencia visual y casi tangible. Ok, tenemos el lenguaje y la tecnología, pero falta algo, el motor que impulsa todo. La motivación. Y aquí es donde entra nuestro tercer pilar, uno muy divertido, la gamificación. A ver, gamificación suena a palabra complicada, pero en el fondo es tomar los elementos que hacen que los juegos nos atrapen, puntos, desafíos, competencias sanas, recompensas, y aplicarlos en el salón de clases. El objetivo es muy simple, que aprender sea más atractivo y, seamos honestos, mucho más divertido. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pues imaginen una clase que usa una app como ClassDojo para dar puntos.
Luego, se lanzan desafíos interactivos en GeoGebra, como modelar el crecimiento de una población con una función exponencial. Es vital que estos problemas estén conectados con el mundo real, con situaciones significativas. Y al final, la evaluación puede ser un juego en sí mismo, con herramientas como Jeopardy Labs. Y los resultados hablan por sí solos. Como bien resume esta idea, la gamificación no solo aumenta la motivación, hace que los estudiantes se relacionen con la tecnología de una forma nueva y como resultado, la comprensión de los conceptos es mucho más profunda. Al final, cuando unimos estos tres pilares, lenguaje, tecnología y metodología, empezamos a ver el panorama completo, una educación diseñada para la diversidad desde el principio, no como algo que se añade después. Entonces, la conclusión es esta: no hay una solución mágica. Es la combinación de un lenguaje claro y conceptual como la lengua de señas, la tecnología como puente para la accesibilidad, y metodologías innovadoras como la gamificación, lo que crea un ecosistema de aprendizaje que de verdad es integral e inclusivo. Y esto nos lleva a una reflexión muy poderosa. La inclusión real no es un parchecito o un pequeño ajuste. Exige que repensemos la enseñanza desde la raíz, diseñando la pedagogía para que la diversidad no sea una excepción, sino la regla. Y para cerrar les dejo esta pregunta en el aire. Con todo este esfuerzo para rediseñar las matemáticas para la comunidad sorda, haciéndolas más visuales, más interactivas y más conectadas con la vida real, ¿no estaremos en el fondo creando una mejor forma de enseñar matemáticas para absolutamente todos? Ahí queda la pregunta.